Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 3 minutos de este día 18 de noviembre de 2022, daremos inicio a la 42ª sesión ordinaria de este pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente, de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación al orden del día. Adelante, secretario. Gracias, comisionado presidente, comisionadas, comisionados. Se somete a su consideración dos propuestas de modificación a nuestro orden del día. La primera modificación relativa al retiro del proyecto de resolución del recurso de revisión 15.767 en virtud de la solicitud que se realizó por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permitan agregar en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones 10 acuerdos de ampliación de conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Tome entonces la votación correspondiente con las modificaciones a las que ya hizo referencia. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Muchas gracias, secretario. Continuamos con el orden del día y procedemos al desahogo del punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 41ª sesión ordinaria de fecha 16 de noviembre de 2022, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 41ª sesión ordinaria de fecha 16 de noviembre de la presente anualidad. Muchas gracias. Procedemos al desahogo del punto 4, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 2 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos es el correspondiente a los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario nos informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás tome la votación en bloque. Como siempre, no dejo de mencionar que en la página institucional se encuentra publicado ya el orden del día que detalla el número de recursos de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesto, por lo cual le solicito al secretario que omita su lectura y le doy el uso de la voz, secretario. Con su venia, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme a la instrucción del comisionado presidente, les informo que la comisionada Morales Martínez solicita separar en este bloque para su discusión y votación en lo particular los proyectos de resolución de los recursos de revisión 7.906, 8.799 y 12.238. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque, con excepción de los 3 proyectos de resolución separados y a los cuales se ha hecho mención. Comisionada Mejía Ayala. Gracias, señor secretario. A favor de los proyectos que integran este bloque, emitiendo 2 votos particulares en el 8.799 y en el el 10.274,
Esto por la clasificación del nombre cuando se trata de sentencias absolutorias derivada de procedimientos administrativos iniciados por faltas graves. Lo anterior, tomando en consideración la trascendencia de las conductas investigadas en dichos procedimientos, que resultan relevantes para su impacto social o consecuencias jurídicas, ya que entregar la información no causa perjuicio a la vida privada de estos ni genera afectación a su honor o a su intimidad, y sin embargo sí abona a la rendición de cuentas. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. En este bloque emito voto en contra en el recurso de revisión 5.936, ya que se ordena la entrega de información bajo dos modalidades, es decir, SAIMEX y consulta directa, criterio que no comparto, ya que esto genera una confusión a los sujetos obligados al momento de dar cumplimiento a las resoluciones. En ese mismo tenor, emito voto en contra en el recurso de revisión 11.999, ya que en el presente asunto se ordena la entrega de información del personal adscrito al área de seguridad pública, reservando solo el nombre, criterio que tampoco coincido, ya que considero indispensable reservar tanto el cargo y área de adscripción en específico del personal de seguridad pública del municipio de Jocotitlán, pues divulgar esta información pone en riesgo la vida e integridad física de estos elementos, argumento que tiene relación con lo ya resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 325/2019. Y a favor de los demás recursos de revisión listados en este bloque. Gracias, secretario. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo votos particulares en el 8.799, toda vez que cuando se ordena la entrega en versión pública de expedientes en los que se investigaron posibles faltas administrativas, en mi punto de vista se debe dejar visible el nombre de servidores públicos respecto a los cuales se determinó que no incurrieron en responsabilidad, ya que eso no vulnera su derecho a la honra y al buen nombre. En el caso de el 10.274 y acumulados, en virtud de que cuando se ordena clasificar información como reservada con base en el artículo 140 de la Ley de Transparencia, considero que es necesario analizar, la fracción específica que se actualizará del artículo 140 de nuestra ley, además de acreditar el daño que se causaría, muy puntual, real, demostrable, identificable, con la entrega de la información, y en el caso del 11.999, ya que no se desarrolló la prueba de daño. En el caso del proyecto 14.915, desde mi punto de vista el proyecto debió desde mi punto de vista el proyecto debió sobreseer el recurso de revisión, ya que el reglamento solicitado por el particular puede ser encontrado sin esfuerzo en la liga del IPOMEX, que corresponde a la normatividad y que fue entregada por el sujeto obligado, ya que incluso en el apartado de reglamentos solo existen 13 registros con reglamentos. Serían mis votos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. Pues en esta ocasión, debido a lo que acaba de comentar de la comisionada Sharon, a favor de los proyectos y emitiendo voto disidente solamente en este momento en el recurso de revisión 5.936, por considerar que se debió confirmar de manera total el cambio de modalidad solicitado por el sujeto obligado, ya que acreditó con las formalidades necesarias la imposibilidad técnica para la entrega vía SAIMEX de dicha información. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en el bloque. Emito voto particular en el recurso de revisión 11.999, en virtud de lo que he señalado acerca de la decisión de la Suprema Corte de Justicia en la resolución de la controversia constitucional 325 de 2019. En ella, como hemos señalado, la mayoría de los integrantes sustentan que el nombre y cargo del personal sustantivo y administrativo y la adscripción a unidades administrativas que se vinculan con funciones de seguridad tiene que ser clasificado como reservado. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, le informo que en este bloque de proyectos de resolución, por lo que hace al proyecto del recurso 5.936 y el 11.999, se aprueban por mayoría de votos en virtud de los votos disidentes
que emitieron algunos integrantes del Pleno, conforme lo ya manifestado. Respecto al resto de los proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad de votos, y respecto a los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo cual respetuosamente solicito se puedan tener por reproducidos. Es cuanto. Muy bien. Continuamos con el primer asunto separado por la comisionada Morales Martínez, correspondiente al proyecto de resolución del recurso de revisión 7906/2022, el cual propone revocar la respuesta del municipio de Lerma, siendo ponente el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Para tal efecto y de conformidad con el artículo 32, fracción 1 de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, se abre la primera ronda de intervenciones hasta por 8 minutos, de conformidad con el artículo 32 de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno, y en esa virtud les pregunto quién desea hacer uso de la voz para registrarlo en el orden de intervenciones. Muy bien. Entonces, el comisionado hará la exposición. ¿Alguien más intervendría? Yo. Sí, naturalmente. Adelante, comisionado Parra. Muchas gracias. Gracias. Se trata del recurso de revisión 7906 de este año. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Lerma, como ya se ha mencionado, y en este caso el particular solicitó, entre otras cosas, título y cédula profesional del presidente municipal de Lerma. En respuesta, el sujeto obligado entregó la liga del índice del IPOMEX y señaló que no existe fuente obligacional que constriña al presidente municipal para contar con grado académico. Derivado del análisis, se determinó proponer revocar la respuesta y ordenar la entrega de la información, entre ella los títulos y cédulas que acrediten el grado académico del servidor, con la salvedad de que en caso de no contar con la información, deberá hacerlo del conocimiento del recurrente. En ese sentido, los argumentos que sustentan la propuesta son los siguientes. El presidente municipal en sus oficios y escritos firma como licenciado. De conformidad, además, con los artículos 47, 98, fracción 17 y 220 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y municipios, todas las instituciones públicas tienen la obligación de integrar expedientes de personal en los que se incluya la solicitud de empleo, los cuales contendrán la experiencia profesional y académica. Además, dichas obligaciones legales no excluyen a ningún servidor público, incluidos los de elección popular. Es de recordar que el artículo 92, fracción 21 de la Ley de Transparencia del Estado, señala que es obligación de transparencia las fichas curriculares de los servidores públicos desde mando medio hacia arriba, en donde tampoco se excluye a los servidores públicos de elección popular. Por lo tanto, el nivel académico de los servidores públicos debe ser información pública y de interés social. Sumado a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en el caso Fontevecchia y de Amico contra Argentina que los servidores públicos de alto rango se ubican en un umbral de protección distinto de las personas con carácter privado o a los servidores públicos de jerarquía menor. De manera que las limitaciones a los derechos de los servidores o funcionarios públicos siempre debe ser proporcional a los demás derechos y principios constitucionales, mismos que pueden ser utilizados a favor de la persona pública dependiendo del caso concreto. En este caso, en este sentido, hacer pública la información, en mi punto de vista, es procedente y se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan y además porque se han expuesto voluntariamente a ese escrutinio más exigente. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia, en su tesis jurisprudencial de 2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 30 de diciembre del 2009, página 278, determina que el derecho al honor y a la privacidad es menor cuando sus titulares tienen responsabilidades públicas. Es decir, los derechos al honor y a la privacidad es el rubro, su resistencia frente a instancias de ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información es menor cuando sus titulares tienen responsabilidades públicas. Asimismo, la tesis jurisprudencial de 2013
décima época, tomo 1 de mayo de 2013, también en el Semanario Judicial de la Federación, en su página 562, establece que el acceso a la información de interés público puede provocar ciertas interferencias con el derecho a la intimidad, particularmente de los servidores o funcionarios públicos en su calidad de personas expuestas al escrutinio público. El rubro es libertad de expresión. Quienes aspiran a un cargo público deben considerarse como personas públicas y, en consecuencia, soportar un mayor nivel de intromisión en su vida privada. En conclusión, considero que la información del grado académico del presidente municipal debe entregarse si obra en los archivos del sujeto obligado y tiene este carácter, además de público, pues si bien se trata de un cargo de elección popular, sigue siendo un servidor y un funcionario que debe cumplir con la normatividad en materia laboral y asimismo la información es de ese carácter de interés público, por lo que haber sido electo por voto popular no le exime de la rendición de cuentas. Por último, el voto que se emite tiene que ver además con mi criterio que he sostenido de que los títulos y cédulas profesionales se deben entregar con la firma de los titulares visibles, ya que esto constituye un elemento adicional para verificar su legalidad y justamente su naturaleza es acreditar frente a terceros que se está autorizado por el Estado y las autoridades competentes para ejercer la profesión que se indica. Sería esa la propuesta de este caso. Muchas gracias por la exposición, comisionado. Preguntaría, ¿quién desea hacer uso de la voz? Entonces le damos el uso de la voz a la comisionada Morales. Gracias. Aquí, por lo que hace a los recursos de revisión 7.906 y 8.799 acumulados, voy a hacer mis comentarios de ambos recursos porque se trata del mismo tema. No comparto el que se ordene entregar información relacionada con grados académicos e información curricular de integrantes del Cabildo, en específico en los municipios de Lerma y Tenancingo, pues dichos requisitos no se encuentran establecidos en los artículos 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como tampoco en el numeral 16, párrafo 3 del Código Electoral, ya que al solicitar esta información a los sujetos obligados, estaríamos requiriendo un documento ad hoc, pues generar o poseer información relacionada con la formación académica de los servidores públicos que fueron designados por elección popular, como son los presidentes municipales, regidores y síndicos, va más allá de lo previsto por la ley, pues debemos recordar que dichos servidores públicos acceden a sus cargos debido al ejercicio de un derecho político electoral. ¿Es cuánto? Muchas gracias, comisionada. Preguntaría si alguien desea hacer uso de la voz en segunda ronda. Pero ese lo vamos a analizar una vez terminando este. Y escuchamos la exposición de, como lo hicimos con el caso del comisionado Parra, y luego ya abrimos las intervenciones. Sí, el tercero, sí. Sí. ¿Intervendrías en primera ronda de 8 minutos? Adelante. Sí. Gracias, señor presidente. En este caso voy a emitir mi participación, toda vez de que normalmente en este tipo de recursos su servidora siempre hace un voto disidente por estar no conforme con que se haga entrega de los currículums. Yo recuerdo que ya habíamos también platicado en alguna otra sesión, si no me equivoco, la que llevamos en Ixtapan de la Sal, lo relacionado también a estos temas, en donde cada uno fijó su postura. Yo en este momento solamente voy a emitir un voto particular, no disidente, porque sí estoy a favor de que se entregue cierta información. Sin embargo, en lo que consta con los grados de estudios de los presidentes y los del Cabildo, solamente precisar algo que comentó el comisionado Parra. Él establecía que todos tienen que elaborar solicitudes de empleo. No es válido porque los presidentes y los integrantes del Cabildo no van a buscar empleo, puesto que ellos fueron designados por un voto directo. También señaló ahorita en su exposición de motivos que si obraba en el expediente, también esto quiere decir que si no obra, pues no lo puede generar.
de acuerdo a lo que él nos menciona. Y en el caso que también nos mencionaba él, que algunos firman como licenciados, las personas particulares lo pueden también verificar de una manera muy fácil en la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas, en donde ingresa el nombre, y ahí también se puede corroborar el grado de estudios. Pero mi participación va solamente para aclarar que por lo regular en este tipo de resoluciones su servidora va en contra, pero como la solicitud no solamente habla del currículum vitae del presidente o de los integrantes del Cabildo, sino refiere otras peticiones o solicitudes, por eso en esta ocasión mi voto es particular, nada más para que quienes nos ven o nos escuchen entiendan por qué a veces es disidente y a veces es particular. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguien desea intervenir en segunda ronda hasta por 4 minutos? Gustavo. Y enseguida Sharon. Sí. Adelante, comisionado Parra. Sí, este artículo 92, pues es un artículo que no hace distinción respecto a los servidores públicos, sean de designación o de elección popular. Entonces, lo que aplique para cada funcionario es lo que integra, pero el expediente personal, ese es una obligación de ley que tienen que hacer todos y cada uno de los entes públicos y de los sujetos obligados de nuestra entidad, sean del nivel u orden estatal o sea del orden municipal. Entonces, y existe ese expediente en la dirección correspondiente de administración o de personal o recursos humanos, como cada quien le llame. En ese sentido, no tendría por qué no haber un expediente del alcalde. Es más, esta obligación del expediente, les platico rápido, es uno de los antecedentes más remotos del derecho de protección de datos personales, porque en la primera legislación que se estableció el derecho de acceso a datos personales fue en la Constitución de Weimar del año 1919, hace más de 100 años, en donde se le dio por primera vez al propio servidor público un derecho de acceder y controlar su legajo personal. Entonces, también el propio alcalde tuviera derecho de acceder a su propio expediente personal. Es un tema que existe desde años, desde muchísimos años, que todos los servidores públicos tengan su expediente personal en donde trabajen, no importando si llegaron de origen de elección popular o de designación. Y por eso estamos proponiendo además la salvedad. En caso de que no lo tuviera, pues que lo diga el sujeto obligado, pero no que se salga por la tangente diciendo pues que envía una liga al IPOMEX y pues que no hay fuente obligacional. Y además el propio alcalde en diferentes documentos, de diferentes formas, se ostenta como licenciado. Entonces, me parece que el particular sí pudiera tener esta posibilidad de acceder a esa información si estuviera en ese expediente precisamente, y creemos que es su derecho. Si lo quiere buscar también por el lado de profesiones, es otra alternativa. Pero eso no se lo podemos limitar al particular, ni podemos decirle, oye, no, por aquí no, y solo lo puedes buscar ahí. Él tendrá que decidir, y si lo buscó por aquí, hay que darle satisfacción, y yo por eso propongo que sí le ordenemos al ayuntamiento que si lo tiene, lo entregue. Porque eso es un tema de interés público que representa pues lo que el presidente municipal, él mismo, dice tener ese grado académico. Gracias. Al contrario, comisionada Sharon Morales. Gracias, presidente. El marco normativo que ya referí en mi primera intervención reconoce que todas las personas pueden ejercer su derecho de ser votado en igualdad de circunstancias, por lo que exigir acreditar un grado académico 1 no es un requisito que esté contemplado en la Constitución local y por tanto no es indispensable para acceder a un cargo de elección popular. Y en segundo,
No es información que pueda tener un sujeto obligado, ya que no la posee, no la genera y no la administra dentro de sus archivos, por lo que nos estaríamos extralimitando en ordenar una información que no poseen. Los cargos de elección popular deben cumplir con los requisitos establecidos en el marco normativo, por lo tanto, no es posible exigir acreditar la formación académica al asumir el cargo para lo cual fueron electos. Comprendo el interés que pudiera tener la ciudadanía en saber el grado académico que tiene su presidente municipal, pero como no es un requisito para acceder al cargo de elección popular y atendiendo a lo que prevé el artículo 12 de la ley de la materia, que refiere que los sujetos obligados solo proporcionarán la información que obre en sus archivos y en el estado en que se encuentren, por lo que la obligación de proporcionar la información no comprende el procesamiento de la misma. Esto es, que el propio ayuntamiento no tiene la obligación de contar con esa información si no es por motu propio. Como muchos casos suceden que piden esta información académica y el sujeto obligado la entrega porque la administra, pero en los casos en los que no la tengan no es una obligación, porque no podemos ordenar que generen algo que no posean. Finalmente, en este asunto emito voto particular en el 7.906 y 8.799 y acumulado, señor secretario. Gracias. Al contrario, gracias, comisionada. Tenemos que preguntar a los colegas si alguien desea intervenir en tercera ronda hasta por 2 minutos. El comisionado Parra. ¿Alguien más? No. Adelante, comisionado. Sí, solamente comentar que mi punto de vista no se está discutiendo aquí, o sea, el punto de discusión no es el efecto de que se le exija o que acredite un grado académico el alcalde para haber sido, digamos, electo como presidente municipal. Eso, en todo caso, es materia de la autoridad electoral y efectivamente la ley no exige un grado académico para, pues, digamos, contender para un cargo de esta naturaleza. Pero no estamos aquí diciendo que él lo tiene que, o sea, nosotros aquí le estamos ordenando o le estamos exigiendo que acredite su grado académico para haber sido alcalde, ¿no? Eso a lo mejor, si fuera el caso de un tesorero, de un otro funcionario, que la ley le puede exigir efectivamente algún grado de preparación, algún certificado, alguna cosa específica, ahí sí sería inmediato. Pero acá no. Acá lo que se está pidiendo es simplemente que si lo tiene, que lo diga. Es más, si ustedes revisan el bando municipal de Lerma de este año, está firmado por el alcalde con su título de licenciado. Entonces, si se ostenta públicamente y en documentos públicos como licenciado, pues yo no veo por cuál sería el problema que si tiene el ayuntamiento en su expediente ese documento, pues que se entregue. Entonces, la ley del trabajo exige que se integre un expediente de personal e incluso nuestro IPOMEX exige que haya una ficha curricular para cumplir con la publicidad que se refiere en ese sentido. Entonces, pues yo no he revisado la ficha curricular exacta como lo plantea el alcalde, pero pues ahí debería de estar al menos esa información y debería de tenerlo directamente, ¿no? Ahora, aquí está el artículo 98, fracción 17, dice: integrar los expedientes de los servidores públicos y proporcionar las constancias que estos soliciten para el trámite de los asuntos de su interés. Terminaron los 2 minutos, que le pido abreviar su los intervención. ordenamientos respectivos. Entonces, bueno, ahí está el fundamento y también ya no da tiempo, pero leer el artículo 47 de la misma ley y ahí viene cada uno de los contenidos de ese expediente. Gracias. Gracias, comisionado. ¿Alguien más desea intervenir por 2 minutos? Yo, presidente. Adelante. Nada más para precisar algunas situaciones.
La ley de nosotros efectivamente contempla algunas consideraciones. Cuando nosotros hacemos una ley, es una ley de manera general. La ley general, al hablar de ello, pues también se refiere a otros sujetos obligados que nada tiene que ver con aquellos que hayan sido electos por elección popular, sino por algunas otras cuestiones. La única manera en donde un presidente, y así lo establece el propio Instituto Electoral del Estado de México y lo que señalan, es que deban de acreditar con su constancia de mayoría el hecho de que han sido nombrados presidentes. No estamos en contra, no estoy en contra de lo que dicen, nada más si quiero que se asiente bien en acta, a partir del criterio que se está estableciendo con parte del comisionado, que solamente están señalando que si lo tienen sus archivos se entregue, y si no lo tienen y no lo generan, pues bastará con que esa forma lo señale. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Agotamos las 3 rondas de discusión. Le pediría entonces al secretario que, una vez discutido el asunto, tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución número 7906. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. Emito voto particular en este asunto porque estoy de acuerdo con la totalidad del proyecto, pero en cuanto al cargo de elección popular, que se entreguen los currículums y acredite la formación académica, voy con voto particular con las manifestaciones que ya he referido. Gracias. Comisionado Parra Noriega. A favor. A favor con voto particular. Perdón. Comisionada Ramírez Peña. Emito voto particular, señor secretario. Es concurrente, voto particular concurrente con la comisionada Sharon por el sentido nada más de la entrega de los currículum de las personas con cargo de elección popular. Es cuanto. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 7906, emitiendo voto particular concurrente la comisionada Ramírez Peña y la comisionada Morales Martínez, y voto particular el comisionado Parra Noriega. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente asunto, separado por la comisionada Morales Martínez, es correspondiente al proyecto de resolución del recurso de revisión 8799 de 2022 y acumulados, en el cual propone modificar la respuesta del municipio de Tenancingo, siendo ponente la comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Como ella misma ya lo refirió, el proyecto de resolución se encuentra vinculado al anterior 7906. Ella dijo que había expuesto ya las argumentaciones a ese respecto y podríamos tomar la votación correspondiente si nadie más quiere intervenir. Muy bien, adelante, señor secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 8799 y su acumulado 8800. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Y emitiendo voto particular en el mismo sentido. Comisionada Morales Martínez. Voto particular, por favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. También con voto particular. Comisionada Ramírez Peña. Emito voto particular concurrente en el recurso 8799, junto con la comisionada Sharon, precisamente por el engrose que hace esta ponencia con respecto a la información de los currículum de las autoridades que han sido electas. Es cuanto, señor secretario. Comisionado presidente. A favor, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8799 y su acumulado, emitiendo voto particular la comisionada Mejía Ayala, el comisionado Parra Noriega, y voto particular concurrente la comisionada Ramírez Peña y la comisionada Morales Martínez. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Continuamos con el punto relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 12.238/2022, en el cual la comisionada Mejía Ayala propone sobreseer la respuesta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Para tal efecto y de conformidad con el artículo 32, fracción 1 de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno, se abre la primera ronda de intervenciones hasta por 8 minutos, de conformidad con el artículo 32 de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno.
Y antes de iniciar, le damos el uso de la voz a la comisionada Mejía Ayala para exponer. Muy bien, muchas gracias. Pues para ponerlos en contexto, el recurso 12.238, en este recurso el particular solicita que se realice un informe respecto si se encuentran activos dos expedientes, el 817-2019 y el 1812 del 2019 también. El sujeto obligado declina su competencia al corresponder que los expedientes se encuentran radicados en un sujeto obligado diverso. El particular se inconforma por dicha declinación porque no se realizó en los 3 días hábiles ni se orientó a este sujeto obligado para saber cuál era la vía competente. De las constancias del expediente se advierte que el sujeto obligado sí es incompetente y que en su respuesta sí orientó al sujeto obligado para que se pudiera colmar su pretensión. No obstante, que en el estudio se expuso que se advertía la actualización de una causa de sobreseimiento, por lo tanto no se entró al fondo del asunto y se sobreseyó. Por tanto, y que respecto a cuando se habla de una solicitud de actividad de un expediente, no se aprecia la existencia de un documento que cuente con ello, refiriendo que la existencia de un documento por la cual se acredite esto, refiriendo que suplir la solicitud realizada sería realizar un cambio en la información que se está requiriendo, como se realizaría al pretender homologar con conocer el estatus de un expediente, donde se deberían de analizar otro tipo de consideraciones, tales como si el solicitante es parte del juicio y la procedencia de la acción intentada, supuestos que no se confirman al actualizarse una causal de improcedencia que impide entrar al fondo del asunto. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Ahora sí, registro a quien desea hacer uso de la voz en primera ronda hasta por 8 minutos. Adelante, comisionada, y enseguida Gustavo Parra. Gracias, presidente. En relación a este recurso de revisión 12.238, se advierte que la ponencia resolutora señala que la solicitud de información es un derecho de petición, ya que el particular solicitó el 1 de junio del 2020 al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que se informara si se encuentran activos diversos expedientes, los cuales están radicados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje con sede en Tlalnepantla, Estado de México. Y fue hasta el 22 de junio del 2022, o sea, 21 días después, que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje responde que del análisis de esta solicitud se infiere que la actividad de determinados expedientes, si bien se trata de una misma jurisdicción, es dirigida a diversa autoridad, por lo que se advierte que dicha respuesta se encuentra fuera de los 3 días contemplados por la ley. El particular acude ante este órgano garante en segunda instancia y la ponencia resolutora determinó sobreseer el asunto, con el argumento de que se trata de un derecho de petición, criterio que no comparto. En este caso, estamos dejando en estado de indefensión al particular al advertir que el propio sujeto obligado refirió en su respuesta primigenia ser incompetente, al no cumplir con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, que textualmente refieren lo toral. Cuando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante dentro de los 3 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud y, en su caso, orientar al solicitante, él o los sujetos obligados competentes. Es muy clara la literalidad de este artículo, por lo que pues no comparto el criterio del asunto de que lo hayan sobreseído. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado Gustavo Parra. Muchas gracias. En el presente proyecto 12.238, estoy a favor de la propuesta de la
comisionada ponente, y a favor del sobreseimiento, ya que el particular, mediante su requerimiento de información, realizó una consulta, toda vez que su pretensión es obtener un pronunciamiento específico respecto a si están activos 2 expedientes, es decir, quiere conocer si hay movimientos recientes en dichos expedientes laborales o están detenidos por falta de actuaciones o diligencias, lo cual implicaría un procesamiento de información. Debo hacer hincapié que desde mi punto de vista el particular únicamente quiere conocer si los expedientes están activos o inactivos e incluso poder identificar si hay prescripción o caducidad de la instancia. Pues con la primera se obtiene la pérdida de un derecho sustancial por el transcurso del tiempo, es decir, una acción se extingue, como puede ser la presentación de pruebas, mientras que el segundo implica la pérdida de todos los derechos procesales a causa de la inactividad de las partes en un juicio, por lo que la caducidad pone fin a la instancia y la inutiliza. Así, aparte de ser una consulta, dar a conocer si un expediente está activo o no, concierne, en mi punto de vista, exclusivamente a las partes, pues a los que les interesa concluir o no los procedimientos es a ellos, así como las consecuencias que deriven de la actividad o inactividad. Así, reitero que la solicitud de información es un derecho de petición que no es procedente mediante el derecho de acceso a la información pública y aunado a lo anterior, no dejo de lado que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es incompetente para conocer de la información de las juntas de conciliación de arbitraje, por lo que la solicitud recurrente es a todas luces inatendible. Sería la propuesta y a favor del proyecto. De acuerdo, comisionado, muy bien. En la ronda de 8 minutos, en la primera ronda, adelante. Gracias, señor presidente. Yo aquí nada más tengo un punto de vista en cuanto al sobreseimiento que se da. Si bien es cierto, nos hablan aquí de un derecho de petición y aquí hacen una solicitud de información en donde solamente pide si se encuentran activos 2 expedientes radicados, creo que el sujeto obligado, en este caso bastaba con decir sí, no, o de verdad declarar la incompetencia, porque como bien lo refiere el comisionado Parra, si son radicados ante las juntas de conciliación y arbitraje, pues se entiende que es incompetente, no es un derecho de petición. Lo único que necesitaba era decir sí o no. Hemos tenido algunas otras cuestiones donde se ha visto esta situación. Y aquí lo que señala el artículo que bien nos acaban de leer es precisamente en contra de la incompetencia. ¿Por qué? Porque su servidor ha hecho votos ha hecho votos disidentes cuando ustedes, la mayoría del Pleno, solicita que el acuerdo del comité se establezcan los acuerdos de incompetencia. Entonces, en este tenor, aquí lo que dice el particular y de lo que se queja es precisamente de la incompetencia que le mencionan y hasta lo fundamenta, en donde él mismo señala que la incompetencia se tendrá que dar dentro de los 3 días. Entonces, lo que nosotros o lo que esta ponencia determina y que va en contra es solamente, no en el sentido de obligar a que dé algo, sino más bien que su mismo comité de transparencia pudiera haber realizado esta incompetencia que señala la propia ley, porque el mismo sujeto obligado señaló en la respuesta que él es incompetente. Así lo señaló él. Entonces entiendo sus causas de sobreseimiento, pero desde este punto de vista, al que el sujeto obligado se haya pronunciado con una incompetencia, pues él mismo ya está diciendo que no lo tiene, que lo pudiera tener a lo mejor la Junta. No hay un sentido de orientación como tal que le diga que le tenga que preguntar a la Junta dentro del término legal establecido. Sin embargo, no estamos diciendo que el sujeto obligado esté obligado a dar una respuesta como tal, pero sí tal vez a que hubiera generado este acuerdo de incompetencia. Es cuanto. Y pues yo es todo lo que tendría que manifestar. Gracias. Al contrario. ¿Quién desea intervenir en segunda ronda hasta por 4 minutos? Comisionada Morales. Gracias. Bueno, en primer lugar, este órgano garante tiene que atender los principios de certeza, legalidad, objetividad y máxima publicidad. Considero que debió ordenar al sujeto obligado emitir el acuerdo de incompetencia, como lo señala la comisionada Lupita, correspondiente
como lo prevé la propia ley en la materia. Y vale la pena también destacar que este órgano garante en diversas resoluciones ha determinado ordenar la emisión del acuerdo de incompetencia de los sujetos obligados que señalan ser incompetentes fuera del plazo establecido. Como órgano garante debemos de hacer la suplencia de la queja. En este caso, como expedientes activos debemos entender aquellos expedientes que se encuentran en trámite. Y radicados significa que la autoridad tenga conocimiento de ellos y que los tenga bajo su jurisdicción. Situación que quedó clara, ya que el sujeto obligado responde que si bien se trata de la misma jurisdicción, la solicitud está dirigida a diversa autoridad. Solo, igual que la comisionada Lupita, debió de emitir el acuerdo de incompetencia y orientar al particular para que no quedara en estado de indefensión. Muchas gracias. Al contrario, comisionada, ¿alguien desea intervenir hasta por 2 minutos en tercera ronda? Muy bien. Si no hubiese más intervenciones, consideramos que ha sido suficientemente discutido este asunto y le pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 12.238. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. En contra del recurso de revisión 12.238. Gracias. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. Emito voto disidente por lo antes manifestado, señor secretario. Gracias. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 12.238, emitiendo voto disidente la comisionada Morales Martínez y la comisionada Ramírez Peña. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Así llegamos al punto 4.2, relativo a los proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido al secretario que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionado Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque. Muy bien, el siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, para lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme a la modificación que realizamos al inicio de nuestra sesión, en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, contamos con 10 acuerdos de ampliación, en los cuales se propone la procedencia de la solicitud realizada por los sujetos obligados. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de estos 10 acuerdos de ampliación de plazo. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor en sus términos. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor de los acuerdos listados. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los 10 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico de este pleno del seguimiento de acuerdos del instituto. Le pido nos dé cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentran concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto. Muchas gracias. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. De esta forma, agotamos todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 12:52 de este 18 de noviembre de 2022, damos por concluida la 42ª sesión ordinaria de este pleno, deseando a todos muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.